Muy buenas noches, amada familia. Qué alegría verdaderamente el poder reunirnos en esta noche para conocer más de Dios. Te invito que en este momento tú puedas tratar de encontrar un espacio entre todas las cosas que estás haciendo para poder estar en paz, para evitar cualquier tipo de distracción y que podamos juntos tratar de escuchar lo que creo que Dios quiere enseñarnos en esta noche. Así que te invito a concentrarte, a que nos concentremos juntos en aquello que Dios quiere enseñarnos en esta noche. Quiero invitarte en primer lugar a que puedas cerrar los ojos, inclinar la cabeza y podamos encomendar este tiempo a nuestro Dios. Padre, gracias te doy porque me bendices de esta manera, Señor, permitiéndome ser un mensajero tuyo para mi familia, para mi comunidad, Señor. Te ruego que en este momento tú puedas perdonar todas mis fallas, todos mis pecados, y que yo pueda ser un canal limpio para transmitir este mensaje. Te agradezco por la vida de cada una de las personas que está escuchando este mensaje, por su tiempo, por la dedicación que están dando, Señor, a aprender más de ti. Señor, habla con ellos de forma individual, de una manera que este mensaje, Señor, responda a las preguntas que ellos tienen, que esta tu palabra pueda alimentarnos de la manera como necesitamos cada uno de nosotros. Gracias por estas vidas, Señor, que están escuchando tu mensaje. Bendícelos con tu presencia, que tu Espíritu Santo se mueva de manera sobrenatural y poderosa en cada uno de ellos. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Querida familia, esta noche yo creo que el mensaje va a ser extremadamente puntual, puesto que considero que es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. El título de este mensaje es La oración eficaz. Y estoy segurísimo que al escuchar esta frase, la oración eficaz, para muchos de ustedes viene un versículo a la mente. Sí. Y estoy segurísimo que inclusive si no has leído ese versículo, por lo menos lo has escuchado muchas veces en una predicación. Que alguien diga, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. La anterior semana estuvimos hablando con el grupo de discipulado y justamente tocamos este aspecto y me pareció que el Señor me lleva a repetir esto ya de manera mucho más grupal, como es en nuestra comunidad, para entender cómo alcanzar, cómo es que logramos alcanzar la oración eficaz delante de Él. Bueno, para iniciar entonces yo creo que sería muy aconsejable entender la palabra eficaz o eficacia. ¿Qué es la eficacia? Según su definición, la eficacia es la capacidad de producir el efecto deseado o de ir bien para una determinada cosa. Entonces, cuando hablamos de una oración eficaz, es una oración que produzca fruto, una oración que consiga aquello que a Dios le estamos pidiendo, ¿verdad? Y yo creo que en este momento, cuando hablamos de oración eficaz, puede venir a tu corazón muchos deseos, muchos anhelos que tú tienes, y estoy segurísimo que muchos de ellos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y a veces sucede que oramos y parecería que Dios no responde o simplemente no atiende a aquello que nosotros estamos pidiéndole. Esta noche yo quiero invitarte a ir un poco más detalladamente en este versículo que se encuentra en Santiago, el capítulo 5 y el versículo 16. Si bien el versículo completo
no muchas veces se lo menciona de esa manera. Quisiera invitarte a que lo leas junto conmigo esta noche. Dice así: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Te diste cuenta que muy pocas veces se cita la primera parte de este versículo? Generalmente solo escuchamos la que ya mencionamos: la oración eficaz del justo puede mucho. Pero esta noche yo quiero que vayamos analizando el versículo en su totalidad. ¿Por qué? Empieza el versículo diciendo: confesaos vuestras ofensas unos a otros. En otra versión dice: confiésense sus pecados unos a otros. ¿Qué significa esto de confesar sus ofensas, confesar sus pecados? Quiere decir, queridos, y ojo que aquí no está hablando de Dios, no dice confiesen a Dios sus pecados. Aquí dice confiesen sus pecados unos a otros. Es decir, que yo tengo que tener la capacidad de hablarle, de contarle mis fallas, mis errores, mis pecados a uno de ustedes. Y que ustedes tengan la libertad de contarme sus pecados, sus fallas, sus debilidades, sus errores. Y aquí empezamos a dilucidar este mensaje. Si yo te preguntara, ¿cuántas personas podrías mencionar en las que tú realmente confías para contarle este tipo de información? Dentro de tu familia hay personas con las que tú tengas tal confianza de decirle: mira, yo tengo esta debilidad, yo tengo este pecado, yo tengo esta falla. Y aquí ya empieza la exhortación de parte de Dios. Queridos, este último tiempo estamos aprendiendo que la iglesia no puede ser más un conjunto de personas ajenas una de la otra, que solamente nos vemos para momentos de culto, probablemente, solo los domingos. Tenemos que orientarnos a ser una comunidad que busca cada vez más y más unión. Todos nosotros sabemos que para tener confianza con alguien, mínimamente esa persona debe ser nuestro amigo, nuestra amiga. Y no hay amistad si no hay comunicación. No hay comunicación si no puedo conversar con otras personas, si no puedo hablar con ellas. Entonces, aquí ya empezamos a recibir, yo creo, la enseñanza de parte de Dios. Necesitamos buscar cada vez mayor comunión unos con otros. ¿Por qué es esto necesario? Obviamente porque queremos llegar a este punto que, por cierto, si leemos bien el versículo, no dice: les sugiero que se confiesen sus ofensas unos a otros. No dice: es una buena cosa confesarse los errores unos a otros. Dice de forma imperativa. Esta es una orden, queridos. Necesitamos entender que Dios en este versículo nos dice: tienen que confesarse sus pecados los unos a los otros. Entonces, lo primero que quisiera señalar es eso. ¿Con cuántas personas tienes confianza tal de contarles tus debilidades, tus pecados? Entonces, empecemos por ahí. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Por qué tengo que confesar mis debilidades a otras personas, a otros hermanos en Cristo? Ojo, tengamos mucho cuidado. Aquí no está incluyendo a personas que no confían en Dios, que no son tus hermanos en Cristo. Creo que eso es obvio para todos nosotros. ¿Por qué? Porque lo que viene es un trabajo de un hermano que dice: oren unos por otros. Oren unos por otros. Entonces, al momento tú de abrir tu corazón a otra persona, cuidado, no puede haber crítica, no puede haber condenación,
probablemente sí haya una exhortación en amor en Dios. Pero más allá de eso, no puede haber crítica y mucho menos yo puedo usar la confesión de mi hermano para divulgarlo a otras personas. Queridos, tengamos cuidado con eso. Aquí está hablando de un círculo extremadamente íntimo, en el cual después de mutuamente decirnos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fallas, nosotros vamos a empezar a orar unos por otros. Yo oro por mi hermano, por mi hermana que está confesándome esa necesidad espiritual que tiene, y esa persona hace lo mismo conmigo. ¿Y por qué es necesario orar? Seguir estos pasos, primero confesar y después orar. Continuamos con el versículo. Dice, oren unos por otros para que sean sanados. Para que sean sanados. Me gustaría leer otra versión de este versículo. Dice, por eso confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. Ahora, detengámonos un momento aquí. ¿Quiénes son los que necesitan sanidad? Aquellos que están enfermos. Entonces, ¿qué nos da a entender aquí el versículo? Que cuando tú tienes un pecado y no lo confiesas a otra persona, a otro hermano en Cristo, estás enfermo. Y esto puede ser algo muy revelador esta noche para todos nosotros. Quisiera que entendamos bien estos conceptos de salud y enfermedad. ¿Sí? Según la definición de salud, escuchen lo que encontré. Dice, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el estado de salud es el bienestar completo e íntegro de una persona, lo cual significa que cualquier alteración al estado físico, mental o social de una persona puede representar un estado de enfermedad. Excelente, entonces aquí, ¿qué estamos encontrando? Encontramos que la persona enferma es sinónimo de una persona carente. Le falta algo. Y fijémonos bien que esto tiene mucha relación con el ámbito espiritual. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros fallamos a Dios, sucede que nos separamos de Él espiritualmente. Somos nosotros quienes se alejan de Dios a causa del pecado. Y si te das cuenta, ya lo habíamos hablado previamente en la congregación este aspecto. El pecado, que es una enfermedad espiritual, afectará tu alma y creará en ti miedo, angustia, depresión. Y eso afecta tus sentimientos, afecta tu personalidad, afecta tu carácter, afecta tu voluntad, afecta tu manera de pensar, porque quedas pendiente de si Dios te castigará o no, si habrán consecuencias dañinas por el pecado que cometiste. Y familia, seamos aquí honestos. Cualquier cosa que afecta nuestra alma, afecta nuestras emociones e intelecto, incluso nuestra voluntad, tarde o temprano afectará nuestro cuerpo. Y se hará esto visible en enfermedades físicas. Entonces entendamos que perdemos nosotros la salud al dejar entrar el pecado en nuestras vidas. Es por eso que de forma muy sabia aquí la palabra dice, volviendo a nuestro versículo, dice, confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan esto para que Dios los sane. Cuando estamos en Cristo, estamos completos. Y estar en Cristo significa vivir una vida que agrade al Padre, vivir como Cristo vivió cuando estuvo en esta tierra. Cuando alcanzamos el ser completos, el estar íntegros delante de Dios, no nos falta nada. Y en consecuencia no estamos enfermos, estamos sanos. Y aquí viene la parte maravillosa, y es la segunda parte del versículo.
La oración de quien está bien, de quien está sano, de quien está completo con Dios, es poderosa y efectiva. En la otra versión decía la oración eficaz del justo. Y una forma de entender justo es cabal, completo, que no le falta nada. La oración eficaz del justo puede mucho. Queridos, este mensaje puede ser extremadamente corto, pero date cuenta del alimento que Dios nos está dando. Creo que todos nosotros queremos tener oraciones poderosas delante de Dios. Estar convencidos de que como hijos e hijas de Dios podemos hablar con nuestro papá y que Él responderá de una forma sobrenatural a lo que nosotros le pedimos. Pero ojo, ¿te has dado cuenta? Probablemente tus oraciones no están siendo eficaces porque aún estás enfermo. ¿Y qué debes hacer para sanar? Es cierto, necesitamos al primero en confesarle nuestros pecados y pedirle perdón, es a nuestro Padre. Pero ahora nuestro Padre nos está enseñando, ¿quieres ser sano? No basta solo con orar a mí y pedirme perdón. Tienes que crear una comunión con tus otros hermanos. Acercarte a ellos y decirles, mira, estoy fallando en esto, necesito que me ayudes en oración, que ores por mí. Y repito, eso no se podrá hacer con una persona con la que tú no tienes suficiente confianza. Y todos nosotros nos damos cuenta que la confianza no se logra en un día, en dos, en tres. Tenemos que empezar a ser una familia real delante de Dios. Crear lazos de hermandad unos con otros, empezando por tu familia, empezando ahí en tu casa. Crea lazos espirituales, no solo de amistad, sino lazos espirituales de hermandad, como hijos de Dios que somos. Quiero llevarte a leer un versículo en el libro de Hechos, el capítulo 2 y el versículo 42. En una versión dice lo siguiente: y decidieron, ¿quiénes? Todos aquellos que empezaban a creer en el sacrificio del Señor Jesucristo, lo que ahora nosotros podríamos denominar la iglesia, los cristianos, los hijos de Dios. Este versículo dice, y decidieron vivir como una gran familia. ¿Te das cuenta que aquí no dice, y Dios los hizo vivir como una gran familia, sino que dice, y ellos decidieron por su propia cuenta? Fue su deseo vivir como una gran familia. En Proverbios dice, el que quiera ser amigo ha de mostrarse amigo primero. ¿Eres tú una persona que tiene esa actitud con tus hermanos en la iglesia? ¿O prefieres enfrascarte en la limitación humana y decir, soy tímido, soy tímida y no puedo? Queridos, aquí dice, y ellos decidieron vivir como una gran familia. ¿Y qué hacían como esa gran familia? Cada día los apóstoles compartían con ellos enseñanzas acerca de Dios y de Jesús. Aquí estamos hablando de que ellos recibían el alimento espiritual a través de la predicación de sus líderes. ¿No hacemos lo mismo nosotros aquí en la congregación? Excelente, estamos practicando eso. ¿Por qué? El hecho de que tú estés escuchando este mensaje habla de que tú estás haciendo algo similar, estás escuchando enseñanzas de Dios. Maravilloso, pero continuemos. Dice, y también celebraban la cena del Señor. Hace no mucho tuvimos la celebración de la Santa Cena. ¿La tuviste tú? Maravilloso, estás practicando esto. Pero fíjense cómo termina el versículo. Y oraban juntos. Por eso consideramos que la iglesia primitiva era sana, era completa. Porque ellos creaban esa relación
de comunidad con los demás. Interactuaban como hermanos en Cristo. Entonces, familia, esta noche el mensaje es claro. Si vamos de forma inversa en el versículo, ¿quieres tener poder en tu oración? ¿Quieres que tu oración sea eficaz? Bueno, entonces necesitas ser sano. ¿Quieres ser sano? Necesitas que tus hermanos oren por ti. ¿Y cómo logro que mis hermanos oren por mí? Diciéndoles cuáles son mis debilidades, cuáles son mis luchas, cuáles son los pecados que cometo. Pero para eso necesitamos confiar unos en otros. Y necesitamos cultivar esa confianza. Para finalizar, familia, quiero que juntos leamos el versículo 21 del capítulo 17 de Juan. Esta es la oración que el Señor Jesús hizo antes de ser crucificado. Dice, es el Señor Jesús hablando con Dios el Padre. Te pido que se mantengan unidos entre ellos, y que así como tú y yo estamos unidos, también ellos se mantengan unidos a nosotros. Así la gente de este mundo creerá que tú me enviaste. La unión, queridos, fortalece nuestras oraciones, hace que nuestras oraciones sean eficaces. Y no solo eso, sino que la gente de afuera que nos vea unidos creerá en el Señor Jesucristo como en el Hijo de Dios. Si te das cuenta, el Señor Jesucristo en este versículo no dice que ellos estén unidos y que vayan a predicar. No, está diciendo que ellos se mantengan unidos entre ellos y a nosotros como Dios. Y eso hará que la gente crea. Mis amados, yo creo que este mensaje es claro. Necesitamos más oraciones eficaces dentro de la congregación. Y aquí Dios nos está dando la receta para aquello. Crea relación espiritual de hermandad con tus hermanos en Cristo. Cuando tengas esa unión con ellos, no tardes en ser sano. Confiesa todo aquello que te impide estar en la presencia de Dios. Oren unos por otros para alcanzar esa sanidad. Y cuando estés sano, cuando estés completo, cuando estés justo, tu oración será poderosa y eficaz. Unámonos en oración. Señor, ayúdanos a entender este mensaje. Y más que entenderlo, Señor, también ayúdanos a practicarlo. Tú no nos das órdenes que no seamos capaces de cumplir con tu Espíritu Santo obrando en nosotros. Es por eso que yo te ruego, Señor, que despiertes ese fuego por unirnos cada vez más y más como la familia que tú esperas que seamos. Y que en esa unión, Señor, en esa confianza que nos tengamos, seamos capaces de decir aquello que nos impide ser justos, ser cabales, estar completos delante de ti. Y que eso, más que crítica, más que condenación, nos lleve, Señor, a amarnos más y a orar unos por otros. Y estamos seguros, Señor, que tú cumplirás tu palabra de sanarnos. Y cuando seamos sanos y justos, nuestras oraciones serán poderosamente eficaces. Y eso es lo que queremos, Señor, para agradarte únicamente a ti. Gracias, Padre Santo, por la palabra de esta noche. Bendícela como una semilla preciosa en la vida de cada uno de nosotros y que dé fruto, Señor, en su tiempo. Glorificado sea tu nombre.
Amén. Que Dios nos bendiga con su presencia, queridos hermanos, y seamos capaces de practicar esto que hemos aprendido. La gloria es de Dios. Amén.